Hola, ¿qué tal? En este video haremos una caracterización de la metodología estadística en la investigación. También introduciremos el concepto de cultura estadística y vamos a definir su importancia en el medio científico. Comentaremos también el papel de la estadística en la investigación. Los temas que veremos es la caracterización de la metodología, el pensamiento estadístico para investigadores, la cultura estadística en la investigación y lo que es la estadística en la investigación. Independientemente del contexto donde se desarrolla el curso, la metodología estadística implica la aplicación de una serie de principios, técnicas y procedimientos en 3 fases. La primera fase trata sobre la obtención correcta de los datos. Por ejemplo, un investigador debe tener conocimiento sobre técnicas de recopilación de información. Debe también saber decidir qué datos va a utilizar, dónde están y cómo los va a obtener de manera eficiente, rápido y a un costo mínimo. Aun cuando se obtenga de fuentes secundarias que estén bien publicados, que estén en bases ya establecidas y que se puedan explorar. Will y Fankuch, en un artículo titulado El pensamiento estadístico, especifican que para impulsar la enseñanza a través del desarrollo del pensamiento estadístico, el investigador necesita entender que no debe basar sus decisiones en su experiencia personal o anecdótica, sino que debe recolectar datos y a través de ellos fundamentar sus decisiones. La experiencia de recolectar datos resulta fundamental en la formación del pensamiento estadístico. Esto es de mucha importancia debido a que los datos son la materia prima de donde se obtendrá la información útil que se va a convertir en conocimiento, porque es imprescindible que se comprenda que los datos no son información y la información no es conocimiento. Desafortunadamente, este tipo de aspectos que abarca la metodología estadística se enseñan poco, casi no se atienden o se omiten. Es muy común en la práctica que el profesor generalmente da al estudiante un problema planteado que incluye datos y preguntas a contestar solo para que se identifique la fórmula, introduzca sus datos y den solución al problema. Una analogía que nos ayuda a comprender mejor esta relación es cuando se plantea un nuevo problema. Se dice que se está en un mar de datos, o sea, perdido. Y lo que es el faro que alumbra sobre el mar de datos va a ser el marco teórico, los objetivos y las preguntas que se tienen para esos datos. Eso es precisamente lo que ustedes tienen que hacer a la hora que planteen su problema, su marco teórico y sus objetivos. La segunda fase de la metodología estadística se trata precisamente de analizar los datos adecuadamente. Esta es la etapa que más se conoce, la que más se enseña, a la que se le dedica más esfuerzo y atención, que es lo que se enseña siempre en un primer curso de estadística. Y eso es lo que hace referencia a la estadística descriptiva, y los contenidos que se revisan son tablas, gráficos, estadísticas de posición y dispersión, distribuciones de frecuencia, que es lo que manejamos casi todos. Asimismo, las técnicas y métodos para procesar los datos parten del supuesto de que hay un objetivo ligado a una pregunta de investigación y de que ya están los datos.
Muchos libros traen diversos conjuntos de datos para que ustedes jueguen a extraer conocimiento de ellos. Sin embargo, la estadística se aplica en contextos particulares, en problemas concretos que muchas veces se pueden parecer a los casos que vienen en los libros, pero lo más seguro es que sean muy diferentes, que no se sabe cómo fue el proceso de recolección, no tienen conocimiento suficiente de las escalas, de la interpretación de las mediciones, de la calidad de la medición misma y de los potenciales errores e imprecisiones de los datos. Por ello, es necesario que ustedes desde un principio planeen la investigación, recolecten sus propios datos y entonces a través de ellos generen conocimiento. Y la tercera parte de la metodología estadística implica organizar, presentar e interpretar los resultados de los análisis, es decir, son los principios y procedimientos para organizar, porque hoy en día se tienen paquetes estadísticos, incluso software libre disponible para hacer las corridas que se requieran para obtener los resultados. Es decir, ahora se tiene la tarea de discernir qué de allí es importante. Para ello es necesario regresar a los objetivos para ver qué cosa era lo que se estaba persiguiendo, cuándo se diseñó la colecta de datos, cuándo se planeó la estrategia de análisis. Y una vez que se han realizado todos los análisis y se cuenta con los resultados, es importante saber cómo reportar la información, cómo presentar los resultados de tal manera que respondan a juicios técnicamente correctos. Es decir, estamos ante el reto de escribir un reporte de investigación o ustedes que tendrán que escribir su tesis doctoral o tal vez un documento ejecutivo para el análisis o toma de decisiones o incluso también escribir un artículo científico. Algunas preguntas clave en esta fase son: ¿qué información pongo? ¿Qué información no pongo? ¿Cómo los introduzco en un discurso? ¿Cuál es el lenguaje correcto desde el punto de vista técnico para reportar la significancia? ¿Cuál para poder decir esto sí se incluye y esto no? ¿Qué cosas sí se pueden decir que son el conocimiento que se ha extraído de los datos de manera fehaciente? ¿En qué aspectos se coincide con otros estudios? ¿En qué aspectos se ha hecho una contribución nueva? ¿Qué aspectos de la investigación tendrán que quedar para futuros estudios? Entre otras cosas. Esta parte también es metodología estadística. Recientemente, algunos libros de estadística incluyen cómo está empezando a atenderse esta necesidad de que estos temas se incluyan en los cursos. Podemos decir que hay ciertos avances, pero aún se está muy lejos de lo que es formar a buenos usuarios en la metodología estadística. Esquemáticamente podemos resumir lo que es la metodología estadística en este diagrama. Tenemos el problema que ustedes ya plantearon, lo fundamentaremos con el marco teórico y esto lo haremos con ciertos principios estadísticos. De ahí diseñaremos lo que es la investigación. Aquí viene cómo recolectaremos los datos, qué método de muestreo seguiremos y de ahí vamos a la obtención de los datos. Una vez que los obtenemos, lo haremos a través de las técnicas y métodos estadísticos, analizaremos los datos, presentaremos los resultados, elaboraremos el reporte y esto también se hace con principios y técnicas estadísticas. De ahí nos surgirían nuevas preguntas de investigación y
lo que nos da un nuevo problema. Esto es un ciclo. La metodología estadística es un ciclo que se repite cuando surgen nuevas hipótesis y nuevas preguntas. Ahora, los pasos fundamentales en la aplicación de la metodología estadística son los siguientes. Primero, tenemos que definir cuál es nuestra unidad de estudio. Esto es muy importante. Si no tenemos clara cuál sería nuestra unidad de estudio, no podremos continuar. Por ejemplo, si yo voy a estudiar empresas, las empresas del país, entonces mi unidad de estudio sería una empresa. Si voy a analizar estudiantes, mi unidad de estudio sería un estudiante. Si voy a estudiar instituciones bancarias, mi unidad de estudio sería un banco en específico. Una vez que determino la unidad de estudio, debo de definir cuántas y cuáles. Esto se hace a través del diseño de muestreo. Primero, identifico cómo es toda mi población y en base a ello voy a definir el muestreo. Eso lo veremos más adelante. Y también el muestreo me indica cuáles son esas unidades de estudio que voy a tomar y cómo las voy a seleccionar. El tercer paso de la metodología estadística es la definición de las variables. Una vez que tengo identificada mi unidad de estudio, tengo que definir qué es lo que le voy a medir a cada unidad de estudio. Y todo esto viene asociado con los objetivos que me planteo en un principio. Si se dan cuenta, todo está relacionado. Todo el proceso de investigación estadística está relacionado. El paso número 4 es determinar los indicadores. Ya cuando tengo las variables, tengo que saber cómo las voy a medir y cómo voy a interpretar la medición. Si voy a crear un cuestionario, el cuestionario sería mi instrumento de medición. Entonces, ¿cómo lo voy a elaborar? Y este cuestionario también debe de estar asociado a mis objetivos. El paso número 5 sería la definición de la base de datos, ya que encuesté a mis unidades de estudio, que ya tengo la información, tengo que crear una base de datos. Por lo regular, esta base de datos se crea en Excel y ya del Excel se puede exportar al paquete estadístico que utilizaremos. También más adelante veremos con detalle cómo crear una base de datos que nos sirva para analizar la información. Pero en esta base de datos se ven las variables, los tipos de variables y la estructura que tendrá cada dato. En el paso número 6 se determina la estrategia de análisis de datos. Hay diferentes tipos de estrategia. Primero se debe de hacer un análisis exploratorio de los datos. Esto nos sirve para conocer cómo están nuestros datos o si tuvimos algún error tanto en la medición como en la captura. Por eso es necesario que se exploren las bases de datos antes de que hagamos nuestro análisis definitivo o lo que se conoce como análisis inferencial, que es lo que ya me daría el análisis final, que me daría información y también conocimiento. Hay diferentes tipos de estudios. Los estudios observacionales, donde se tienen ciertos criterios de inclusión y exclusión de las unidades de estudios. Es decir, nosotros podemos definir qué unidades de estudios van a entrar a nuestra recolección de datos y cuáles van a quedar excluidas. Por ejemplo, si vamos a estudiar un colectivo en un periodo de tiempo, podemos decir que un criterio de exclusión serían las empresas fundadas del año 2000 al 2010, si ese sería nuestro periodo de estudio. Entonces ahí estableceríamos qué empresas entrarían
en el estudio y cuáles las excluiríamos. ¿Y cómo las vamos a seleccionar? Con una aleatorización o una pseudoexperimentación. Es decir, esto tiene que ver con el diseño de muestreo. ¿Cómo vamos a seleccionar una empresa? Y esa es la que vamos a analizar. Recordemos que la estadística tiene que ver con el azar. Para que sean válidos los estudios, tenemos que hacer un sistema aleatorio para seleccionar las unidades de estudio. No podemos tomarlas arbitrariamente y decir, pues yo voy a estudiar las empresas de Veracruz y voy a decir, tomo las que me quedan más cerca de mi casa, porque entonces estaríamos rompiendo la aleatorización. Tenemos que tener un listado de todas las empresas del estado de Veracruz, las seleccionamos aleatoriamente para que el estudio sea válido. Y esta selección aleatoria puede hacerse a través de una rifa o numerándolas y seleccionando un número aleatorio en la calculadora y marcando en la lista qué empresa salió seleccionada. También tenemos los estudios experimentales. Este tipo de estudios se realizan más en el área biológica o también en el área de ciencias de la salud. Se diseñan experimentos y a veces la selección es arbitraria porque nada más se cuenta con esas unidades de estudio. Entonces, por ejemplo, si se quiere hacer un estudio en un consultorio médico y solamente cuento con 10 pacientes, entonces tomo arbitrariamente a los 10 pacientes y a esos les aplico un tratamiento. Pero en el caso de ustedes, por su perfil, no creo que alguien de aquí tenga un estudio experimental. Y los estudios muestrales, que estos es la selección aleatoria o no aleatoria de las unidades de estudio. Aquí más adelante veremos cuáles son todos los diseños de muestreo y hay diseños de muestreo probabilísticos que son los que nos dan una selección aleatoria y hay diseños de muestreo no probabilísticos que son los que nos dan una selección no aleatoria de las unidades de estudio. Y aquí se puede aplicar lo que es la inferencia descriptiva o la inferencia analítica. Los objetivos de un estudio estadístico, como lo había mencionado antes, serían el análisis exploratorio, el análisis confirmatorio y un análisis de seguimiento. Exploratorio ya se mencionó que es para ver cómo se comportan los datos y para ver si hay algún error. El confirmatorio es aquel que te confirma el análisis que vas a seguir, que te dará la información que necesitas, y hay también algunos de seguimiento, que ya hiciste el análisis y un año después vas a regresar a esa empresa, vas a volver a hacer el estudio o vas a darle un seguimiento a ese estudio que realizaste un año anterior. Ahora, definir la escala de las variables es muy importante. Una vez que nosotros definimos nuestra unidad de estudio, tenemos que definir las variables que vamos a medir. Y estas variables tienen una escala y es lo que se llama escala de medición. Por ejemplo, la escala de medición nominal y ordinal son simples etiquetas, así se denominan como simples etiquetas. Por ejemplo, el nombre es una etiqueta de una persona. El sexo, si es hombre o mujer, también es una etiqueta.
Pero hay etiquetas con orden y etiquetas sin orden. Por ejemplo, las etiquetas con orden serían el nivel de estudios. Por ejemplo, si estudió primaria, secundaria, preparatoria. Esas son etiquetas de una persona, pero tienen un orden. La primaria es un nivel de estudios más bajo que la secundaria. O sea, el orden es natural. Eso no se puede decir, por ejemplo, de una etiqueta nominal, como por ejemplo el sexo. Hombre o mujer es la clasificación, pero no podemos decir que las mujeres van primero o que los hombres van primero. O por ejemplo el estado civil, soltero, casado, unión libre, tampoco llevan un orden natural. O sea, por ser solteros no los vamos a poner primero, si son casados después. Entonces, esas escalas son nominal y ordinal y son etiquetas. Unas se ordenan, otras no. Y tenemos las escalas de intervalo y de razón. Estas tienen que ver con las variables cuantitativas. Por ejemplo, las variables de intervalo son aquellas que me dan distancias, como la media aritmética. Y también las variables que son cuantitativas se clasifican en escala de intervalo y de razón. Aquí tenemos, por ejemplo, las de intervalo son aquellas donde el cero no es absoluto. ¿A qué me refiero con esto? Si yo digo que hay una temperatura de 0 grados, no estoy diciendo que haya ausencia de temperatura. Simplemente es una escala de intervalo. Yo asigné a la temperatura 0 grados ese valor. Por eso se llaman de intervalo. Y cuando es de razón, nos referimos a ella porque sí hay distancias relativas, porque se pueden hacer comparaciones entre esas variables. O también el cero aquí sí es absoluto. Por ejemplo, el peso. Si algo pesa 0, quiere decir que aquí sí hay ausencia de peso. Esa es la diferencia entre una variable de intervalo y una variable de razón. De intervalo, el 0 no es ausencia de la variable y de razón el 0 sí es ausencia de la variable. Entonces, en las variables de intervalo, los ejemplos podrían ser la temperatura o el año. Los años son de intervalo, porque el año 0 no significa que había ausencia de año, sino que se cuenta la fecha antes de Cristo. Y las variables de razón podría ser el peso, la estatura, número de hijos, número de choques en un crucero, etc. Los tipos de variables también los podemos clasificar en variables independientes, dependientes o clasificatorias o indicadoras. Las independientes son la edad, por ejemplo, la estatura, o sea, las que no dependen de algo. Y las dependientes son las que dependen de otras variables. Cada escala de medición está asociada a un tipo de dato. En esta diapositiva podemos ver que tenemos datos discretos o categóricos y las variables que están, las escalas que están asociadas a ellas son las nominales, las ordinales o algunos conteos. En las variables cuantitativas
o continuas, tenemos asociadas las escalas de intervalo y de razón. Podemos tener también variables mixtas que pueden categorizarse como conteos y que estén incluidas en las continuas. Las competencias que caracterizan a un usuario de la metodología estadística son las siguientes. Primero, un investigador debe de saber hacer un diseño estadístico. Tiene que identificar los elementos que determinan que un estudio o investigación requiere de la metodología estadística, porque puede ser que su estudio sea cualitativo y no requiere de las técnicas y métodos que estamos viendo en este momento. Entonces, eso lo deben de saber identificar muy bien. Una vez que se hace esa identificación, se tiene que elaborar el marco teórico y hacer los antecedentes de investigaciones anteriores para poder delimitar bien el problema que van a estudiar. El paso número 3 es que tienen que identificar los elementos argumentativos que permitan la justificación y la definición apropiada de los objetivos. O sea, en esta justificación tienen que definir exactamente qué es lo que va a aportar su estudio a la sociedad y también definir apropiadamente los objetivos, porque recordemos que en base a los objetivos se hace el análisis de los datos. Otro aspecto es identificar y definir en el contexto del problema bajo estudio qué elementos van a permitir la realización de las actividades de diseño estadístico, como el diseño de muestreo, los análisis que van a efectuar y toda la información que les va a permitir diseñar el estudio estadístico. En el paso número 5, tienen que diseñar y adaptar apropiadamente los instrumentos de medición, definir las escalas de medición de todas las variables, lo que vimos ahorita, porque también en base a eso se tiene que realizar el análisis de la investigación. El paso siguiente es la obtención de los datos. Identificar los elementos críticos para la obtención de los datos, porque muchas veces nosotros planeamos cómo vamos a obtener los datos, cómo vamos a realizar las encuestas o a recabar la información, pero nos encontramos con cosas que no teníamos contempladas. Por ejemplo, la gente puede negarse a darnos la información y tenemos que tener muy presente eso para tomar una ruta diferente o un plan B. Diseñar e implementar el plan de control para la obtención de los datos. Por ejemplo, tenemos que ver quiénes van a ser nuestros encuestadores, capacitarlos, y esto tiene que ser muy controlado, porque si no se capacita muy bien al encuestador, podríamos tener información errónea. Al evaluar la calidad de los datos obtenidos, tenemos que analizar cada uno de los cuestionarios que fueron recabados para ver si fueron contestados de manera adecuada o si se tiene que repetir la encuesta a alguien que la contestó inadecuadamente. Y finalmente, lo que es el análisis de los datos. Hay que identificar los elementos que permiten definir la estructura de la base de datos. Tenemos que entender muy bien nuestra base de datos, porque si no, no podemos analizar la información. Muchas veces nos ponemos a capturar en el Excel, ya tenemos capturado, pasamos esa base de datos al
paquete estadístico que vamos a utilizar, y cuando vemos los datos ahí en la computadora no sabemos ni siquiera qué significan. Entonces es muy importante definir esto desde un principio, conocer bien nuestras bases de datos para que sepamos qué análisis podemos realizar en cada uno de ellos. Hay que elaborar y evaluar el diseño de los datos, que tiene que ver con el punto número 1. Elaborar las bases de datos y someterlas a un proceso de verificación. Una vez que capturamos la información, hay que volver a revisar cuestionario por cuestionario para ver si no hubo un error. Una vez que hacemos esto, se dice que ya están validadas nuestras bases de datos. Diseñar e implementar una estrategia de análisis de datos. Esto es muy importante y también lo veremos a detalle más adelante, porque si no establecemos la estrategia de análisis de datos, no vamos a saber qué vamos a hacer con tanta información, porque una base de datos nos puede dar cientos de cosas, pero tenemos que definir bien nuestra estrategia, si no, nos perderemos en tanta información. Interpretar los resultados del análisis inicial e interpretar los elementos para el diseño de la fase de análisis definitivos. Esto es lo que sigue del análisis exploratorio. Tenemos que definir cuáles van a ser los análisis definitivos que nos arrojarán la información que queremos obtener. Y tenemos que interpretar los resultados y elaborar una lista de conclusiones, que este sería el proceso final de la metodología estadística. Y la presentación de los resultados, pues es cómo vamos a elaborar las tablas y las gráficas, si los resultados son significativos al marco de estudio, cómo identificaremos los elementos que nos van a permitir elaborar una discusión y las conclusiones. Estas deben de estar siempre a la luz de las preguntas de investigación. Si nosotros perdemos de vista nuestras preguntas de investigación y nuestros objetivos, no vamos a saber de qué manera poner la discusión y las conclusiones. Y finalmente tenemos que diseñar y desarrollar el documento, lo que es un reporte, una memoria, nuestra tesis o un artículo, es decir, nuestro producto final. Todo ciudadano debe de tener una cultura estadística mínima. Aquí podemos ver el proceso de la metodología estadística para la toma de decisiones. Tenemos una situación problemática, tenemos que obtener datos, analizarlos, interpretarlos y en base a ellos tomamos decisiones. Esto es un resumen de todo lo que hemos visto en estas diapositivas. Y finalmente, tenemos que hacer un reconocimiento de que la estadística es una herramienta muy potente para la investigación. Aquí acabamos de ver cómo se incorporó la metodología en el proceso de investigación y se utiliza en una gran cantidad de estudios económicos, políticos, de opinión pública. También forma parte de los planes de estudios de la mayoría de las carreras hoy en día y existe una profesión que es el estadístico. A él se puede recurrir cuando se requiere ayuda en el proceso de investigación. Además, se estudia como una materia desde el bachillerato, como una materia única, porque hoy en día ya se incluye en los planes de estudio desde la primaria, cosa que antes no se hacía. Esto es todo en esta charla. Nos veremos en la siguiente sesión.